A continuación del prólogo de Alfonso Bernard, continuamos con la obra de George Friedrich Nicolai, La biología de la guerra. Primer capítulo. La guerra ha hecho arrodillar al arte y a la ciencia. El uno se ha convertido en su adulador y la otra en su sierva. Muy pocos espíritus han resistido. En el arte, algunas obras, solamente oscuras obras francesas, han florecido en el suelo ensangrentado. En la ciencia, la obra más grande que haya emergido en estos últimos criminales años es la de un vasto y libre espíritu alemán, J. Friedrich Nicolai. Procuraré dar un resumen de ella. Es ella como el símbolo de la invencible libertad que todas las tiranías de esta edad de violencia quieren en vano amordazar, porque ella ha sido escrita en una prisión, pero las murallas no han podido ser tan espesas como para impedir que pasara esta voz que juzga a los opresores y que les sobrevivirá. En efecto, Nicolai, encerrado durante el año 1915 en la fortaleza de Graudenz, a raíz de su persistente actitud de oposición a la guerra, redactó en los ratos de ocio que le dejaba el trabajo de médico asistente de enfermos contagiosos, que le estaba asignado sin ayuda, casi sin libros. La biología de la guerra, la obra admirable cuyo manuscrito felizmente consiguió pasar a Suiza, donde el editor Orell Fuchsli de Zúrich publicó la primera edición alemana. Las circunstancias que han dado nacimiento a esta obra tienen un carácter misterioso y heroico, que recuerda los tiempos en que la Inquisición de la Iglesia romana oprimía el pensamiento de Galileo. La Inquisición de los estados de Europa y de América no es menos aplastadora en el mundo de hoy en día. Pero más firme que Galileo, Nicolai no se ha retractado. En septiembre de 1917, los diarios de la Suiza alemana anunciaron su nueva condena a 5 meses de prisión de parte del Tribunal Militar de Danzig. Ridícula debilidad de la fuerza, cuyas sentencias injustas afianzan el pedestal de la estatua del hombre que ella pretende destruir. Universalidad del pensamiento de Nicolai. El principal carácter por el que esta obra y este hombre se imponen es su universalidad. El autor nos dice, el prefacio del editor, es un sabio y renombrado médico, particularmente en la terapéutica del corazón, un pensador de una amplitud de cultura casi fabulosa, muy al corriente del neocantismo en su puesto tanto en el dominio de la literatura como en el de los problemas sociales.
un viajero cuyas investigaciones lo han conducido hasta la China, la Malasia, la Laponia. Nada de lo humano le es extraño. Los capítulos de historia general, de historia religiosa, de crítica filosófica, se unen estrechamente en su libro a los de etnología y de biología. Qué lejos está este pensamiento enciclopédico que recuerda a nuestro siglo XVIII francés, del tipo caricatural y algunas veces exacto del sabio alemán confinado en su especialidad. Metodología de la biología de la guerra. Este vasto saber está vivificado por la personalidad brillante y sabrosa que desborda de pasión y de humor. No se oculta bajo la máscara de una falsa objetividad. Desde la introducción arranca esta máscara con que se cubre el pensamiento sin espontaneidad de nuestra época. Trata con desdén el eterno Ernst Andersen, como él dice, de una parte o de otra parte. Este perpetuo compromiso que, bajo el pretexto hipócrita de justicia, une los contrarios y la carpa y el conejo, la guerra y la humanidad, la belleza y la moda, el universalismo y el nacionalismo. Solo los métodos deben ser objetivos, pero las conclusiones conservan siempre algo de subjetivo, y es bueno que así sea, en tanto que no renunciemos al derecho de ser una personalidad. Debemos usar este derecho y juzgar las acciones humanas desde el punto de vista de nuestra personalidad. La guerra es la acción humana. Como tal, ella reclama un juicio categórico. Todo compromiso sería una falta de claridad, casi falta de honestidad. Debemos aclarar la guerra, como todo otro sujeto, por todas sus partes antes de juzgarla, pero solo los cerebros mediocres podrían tener la idea de juzgarla por todas sus partes a la vez, o aún de dos lados opuestos. La objetividad como intuición apasionada. Tal es la manera de objetividad que es necesario esperar de este libro, no la objetividad blanda, flácida, indiferente y contradictoria del sabio diletante del gran eunuco, sino la objetividad fogosa que conviene a esta época de combate, que se esfuerza por verlo todo y por conocerlo todo lealmente, pero que organiza enseguida sus materiales de sus investigaciones según una hipótesis, una intuición apasionada. En tal sistema vale lo que vale la intuición, es decir, el hombre, porque en un gran sabio la hipótesis es el hombre, la esencia de su energía, de su observación, de su pensamiento, de su fuerza de imaginación y de sus pasiones mismas están concentradas. Ella es en Nicolai potente y aventurada. Idea central del libro. La idea central de su libro podría resumirse así: existe un genus humanum y no existe más que uno. Esta especie humana, la humanidad entera, es un organismo y posee una conciencia común. Quien dice organismo viviente dice transformación,
y movimiento incesante. Este perpetuum móvil da su color especial a las meditaciones de Nicolai. Nosotros, partidarios o adversarios de la guerra, la juzgamos casi todos in abstracto. Nosotros juzgamos lo inmóvil y lo absoluto. Se diría que cuando un pensador se aplica a un sujeto para estudiarlo, comienza por matarlo. Para un gran biólogo todo está en movimiento y el movimiento es la materia misma de su estudio. La cuestión social o moral no está más en saber si la guerra es buena o mala o en lo eterno, sino si ella lo es para nosotros en el momento en que nos encontramos. Ahora para Nicolai, ella es una etapa de evolución humana, hace mucho ya superada, y nosotros vemos en su libro esta evolución de los instintos y de las ideas correr como una ola irresistible que jamás vuelve hacia atrás. División de la obra. La obra está dividida en dos grandes partes de extensión desigual. La primera, que ocupa más de las 3/4 partes del libro, se dirige a los amos de la hora, a la guerra, a la patria, a la raza, a los sofismas reinantes. Ella tiene por título de la evolución de la guerra. La segunda es, después de la crítica del presente, la construcción del porvenir. Se titula La guerra vencida o superada y bosquejada en el cuadro de la sociedad nueva, de su moral y de su fe. En la abundancia de los documentos y de las ideas es difícil escoger. Fuera de la extrema riqueza de sus elementos, el libro puede ser contemplado desde dos puntos de vista: el punto de vista particularmente alemán y de aquel universalmente humano. Con probidad, Nicolai establece desde el comienzo que si bien todos los pueblos tienen, según su convicción, su parte en el pecado de la guerra, él no se propone ocuparse más de la de Alemania, correspondiente a los pensadores de los demás países, hacer la limpieza como él, cada uno en su casa. No se trata, dice, de saber si se ha pecado extramuros, pero sí de impedir que se peque intramuros. No toma sus ejemplos para todo de Alemania, no es porque falten en otras partes, sino porque escribe ante todo para los alemanes. Análisis del alma germánica. Toda una parte de su crítica histórica y filosófica se refiere a la vieja y moderna Alemania. Ella merecía un análisis especial y nadie tendrá derecho en adelante para hablar del espíritu alemán sin haber leído antes los capítulos penetrantes donde Nicolai, buscando definir la individualidad de los pueblos, analiza las características de la alemana, sus virtudes y sus vicios, su facultad excesiva de adaptación, la lucha que el viejo
idealismo germánico ha debido sostener contra el militarismo y su ensombrecimiento en este combate. La perniciosa influencia de Kant, por quien todavía Nicolai profesa una admiración profunda, está subrayada por él en esta crisis del alma de un pueblo, o más bien la perniciosa influencia del dualismo de las razones de Kant, razón pura y razón práctica, que a pesar de sus esfuerzos hacia el fin de su vida, Kant no llegó jamás a conciliar de una manera satisfactoria, símbolo genial del dualismo contradictorio al que la Alemania moderna se ha acomodado demasiado bien, conservando toda libertad en el mundo del pensamiento y hollándola y haciéndola menos sin lamentos. En el de la acción y siguientes páginas y siguientes. Estos análisis del alma germánica tienen un gran interés para el psicólogo, para el historiador y para el hombre político, pero forzado a limitarme, escojo en el libro lo que se dirige a todos. Esto que nos concierne a todos y que es verdaderamente universal. El problema general de la guerra y de la paz en la evolución humana. Me resignaré igualmente a otros sacrificios, dejando de lado los capítulos históricos y literarios que tratan de este tema. Me limitaré a los estudios biológicos. Es ahí donde se afirma de la manera más original la personalidad del autor. En la lucha con la hidra de la guerra, Nicolai ataca el mal de raíz. Comienza con un vigoroso análisis del instituto en general, pues se guarda muy bien de negar el carácter innato de la guerra, el desarrollo de los instintos. La guerra, dice, es un instinto que viene de lo más profundo de la humanidad y que igualmente habla en aquellos que la condenan. Es una embriaguez que fermenta en tiempo de paz y que nosotros cobijamos con cuidado. Cuando estalla, posee con la misma intensidad a todos los pueblos. Pero de que ella sea un instinto, no se deduce que este instinto sea sagrado. Rousseau ha popularizado la idea falsa de que el instinto siempre bueno y seguro. No hay tal cosa. El instinto puede equivocarse. Cuando se equivoca, la raza muere. Y es comprensible que, por consiguiente, en las razas que sobreviven, el instinto sea viable. Y sin embargo, un animal dotado de instintos justos puede, salido de su medio primitivo, ser engañado por ellos. Así, la mosca que va a quemarse en la llama de la lámpara, el instinto era justo, en tanto que el sol era la única luz, pero él no ha cambiado después de la invención de las lámparas. Admitamos que todo instinto haya sido útil en la época en que se formó. Así, quizás el instinto guerrero, esto no quiere decir que lo sea todavía en el presente.
Los instintos son extremadamente conservadores y sobreviven a las circunstancias que los han motivado. Ejemplos: los lobos que esconden sus excrementos para disimular sus rastros y los perros domésticos que raspan estúpidamente el asfalto de las calles. Aquí el instinto ha llegado a ser absurdo y sin finalidad. Transformación de los instintos en el hombre. En el hombre ha conservado muchos de sus instintos rudimentarios y desusados. Sin embargo, él posee los medios de modificarlos, pero la tarea es para él más compleja que para otros seres. Se distingue de los animales en que tiene la facultad de transformar su medio a un grado infinitamente superior y por consiguiente necesita adaptar sus instintos. Ellos son tenaces y la lucha es dura, pero por esto es tanto más necesaria. Ciertas razas animales han sido aniquiladas porque no han podido cambiar suficientemente pronto sus instintos, en tanto que los medios cambiaban. El hombre se dejará aniquilar porque no quiere cambiar los suyos, porque él puede o podrá. Solo el hombre puede escoger y por consiguiente equivocarse. Pero esta maldición del error es la consecuencia necesaria de la libertad y da nacimiento al bendito poder que le es acordado de aprender y modificarse. Pero el hombre usa bien poco este poder. Él está todavía detenido por instintos arcaicos y se complace en ello. Sobreestima lo que es viejo precisamente porque reconoce instintos hereditarios y oscuros. Mala recomendación. En el reino de los tuertos el ciego no debe ser el rey. El hecho de que nosotros tengamos siempre instintos guerreros no significa que debamos dejarles las bridas sobre el pescuezo. Es tiempo de refrescarnos hoy que sentimos las ventajas de la organización mundial. Y Nicolai, cuando ve a sus contemporáneos abandonarse a su entusiasmo por la guerra, piensa en los perros ridículos que persisten en rasguñar el asfalto después de haber orinado. Naturaleza pacífica del hombre. ¿Qué son realmente los instintos belicosos? ¿Son atributos esenciales de la especie humana? De ninguna manera. Según Nicolai, ellos son más que nada una desviación, pues el hombre es en su origen un animal pacífico y social. Esto resulta de su anatomía. Es uno de los seres más desprovistos de armas, sin garras, sin cuernos, ni pezuñas, ni coraza. Sus antepasados, los monos, no tenían otro recurso que buscar un refugio en las ramas de los árboles. Cuando el hombre descendió a la tierra y se puso a caminar, su mano quedó libre. Esta mano de 5 dedos que en los otros animales se ha hecho por lo general un arma, garra o pezuña, ha quedado en los monos tan solo un órgano prensil, esencialmente pacífica, mal hecha para golpear o para desgarrar. Su función natural era la de tomar
y de prenderse, quedando libre en su marcha, ella empuñó el instrumento, el útil. Así vino a ser el medio y el símbolo de toda la grandeza futura de la humanidad. Pero ella no sería suficiente para defender al hombre, naturaleza social del hombre. Si el hombre hubiera sido un animal solitario, habría sido aniquilado por sus enemigos más fuertes y mejor armados. Su fuerza consistió en que era un ser social. El estado social ha precedido mucho antes en nosotros al estado familiar. No es el hombre que ha creado voluntariamente una comunidad, primero una familia, después una raza, un estado. Es la comunidad primitiva la que ha hecho posible la formación del hombre individual. El hombre es de naturaleza, como decía Aristóteles, un animal social, y la unión entre los hombres es más vieja y más original que la lucha. Véase además a los animales. La guerra es muy rara entre las bestias de una misma especie. Las especies donde existe, como los ciervos, las hormigas, las ovejas y algunos pájaros, han llegado todas a un grado tal de desenvolvimiento en que las bestias atribuyen a un cierto objeto, una presa o una hembra, un derecho de posesión. La posesión y la guerra van unidas. La guerra como consecuencia del derecho de posesión. La guerra no es más que una de las innumerables consecuencias que ha llevado consigo en un cierto estadio de la evolución el establecimiento de una propiedad. Cualquiera que sea la finalidad confesada de la guerra, se trata siempre de despojar al hombre de su trabajo o del fruto de su trabajo. Toda guerra que no es totalmente inútil tiene por consecuencia necesaria la esclavitud de una parte de la humanidad. Solo los hombres cambian púdicamente. No seamos cándidos. Una contribución de guerra no es otra cosa que una parte del trabajo del enemigo vencido. La guerra pretende hipócritamente proteger la propiedad individual, pero atentando al conjunto del pueblo vencido, atenta indirectamente a los derechos de cada individuo. Así es, por lo demás, es necesario ser francos y cuando defendemos la guerra, osar reconocer y proclamar que defendemos la esclavitud. Por otra parte, no se puede negar que una y la otra hayan sido no solamente útiles, sino también necesarias en un periodo de la evolución humana. El hombre primitivo, como la bestia, está absorbido por el cuidado de la comida. Cuando los deseos espirituales se hicieron exigentes, ocurrió que la gran masa tuvo que trabajar para más de lo necesario a fin de que un pequeño número pudiera vivir en el ocio del estudio. La admirable civilización antigua hubiera sido inexplicable sin la esclavitud, pero al presente la organización del mundo ha hecho superflua la esclavitud. El conjunto de una sociedad racional de hoy renuncia voluntariamente
y deberá renunciar de más en más a una parte de sus beneficios para destinarlos a obras sociales. Las máquinas ejecutan 10 veces más trabajo que la mano del hombre. Si se las utilizara inteligentemente, el problema social estaría grandemente aligerado. Pero un sofisma de la economía política pretende que el bienestar nacional aumenta sin la fuerza de consumación. El principio es falso. Conduce a inocular en los pueblos deseos ficticios, pero permite a las clases interesadas mantener la esclavitud bajo la forma de rapiña y de guerra. La propiedad ha creado la guerra y ella la mantiene. No es una fuente de virtud, mas no es una fuente de virtud más que para los débiles, que necesitan de este estimulante para ser excitados al esfuerzo. En todos los tiempos, la lucha ha tenido por objeto la posesión. El sofisma de la guerra pura. Nicolai no cree que se haya jamás combatido materialmente por una idea pura, desligada de todo pensamiento de dominación material. Se puede bien luchar por la idea pura de patria cuando se busca expresar en la mejor forma posible el genio de su pueblo, pero no se puede prestar ningún servicio a esta idea con los cañones. De tales argumentos materiales no hay razón de ser más que cuando la idea pura se emparenta con las codicias impuras del poder y de la posesión. Así, lucha, propiedad y esclavitud están íntimamente asociadas. Goethe ha dicho: guerra, comercio y piratería. Segundo Fausto. Son tres en uno y no se los puede separar. Nicolai somete enseguida a la crítica las nociones pseudocientíficas de las cuales los intelectuales modernos pretenden sacar los últimos de legitimidad de la guerra. Abuso de la idea de la lucha por la vida. Hace sobre todo el proceso del falso darwinismo y del abuso de la idea de la lucha por la vida. Abuso de la idea de la lucha por la vida. Hace sobre todo el proceso del falso darwinismo y del abuso de la idea de la lucha por la vida, que mal comprendida y falazmente interpretada parece sancionar la guerra como una selección y por consiguiente como un derecho natural. Le opone la ciencia verdadera. Se le opone la ciencia verdadera, la ley fundamental del crecimiento de los seres y la de los límites naturales del crecimiento. Estos límites obligan evidentemente a la lucha de los seres y las especies, ya que no hay energía sobre la tierra, es decir, nutrición, más que para un número restringido de organismos. Pero Nicolai muestra que la forma más pobre, más estúpida, podríamos decir la más ruinosa de esta lucha es la guerra entre
los seres. La ciencia moderna, que permite evaluar la cantidad de energía solar cuyo torrente baña nuestro planeta, nos enseña que todos los seres vivientes aún hoy no utilizan más que una 20 milésima parte de esta riqueza disponible. Es claro que en estas condiciones la guerra, o sea, el homicidio acompañado del robo de la porción de energía poseída por otros, sea un crimen sin excusa. Esto es, dice Nicolai, como si teniendo delante de nosotros muchos panes, fuéramos a matar a un pobre mendigo para robarle una cáscara. Lucha entre los seres y lucha contra los elementos. La humanidad tiene por delante un campo casi ilimitado, y la verdadera lucha que debe librar es la lucha contra la naturaleza. Toda lucha la empobrece y la arruina, distrayéndola de esfuerzo principal. El método fecundo reposa en la captación de fuentes siempre nuevas de energía. El punto de partida ha sido en la prehistoria el descubrimiento del fuego emanado de la piedra. Este descubrimiento ha enmarcado para el hombre una nueva orientación y el advenimiento de su supremacía sobre la naturaleza. Este nuevo principio ha sido explotado en los últimos 100 años de una manera tan intensiva que la evolución humana se ha transformado por completo. Actualmente, todos los problemas principales están más o menos resueltos y no esperan más que la realización práctica. La termoelectricidad nos permite la utilización directa y racional de la energía solar. Los estudios de los químicos modernos nos conducen a la posibilidad de crear artificialmente alimentos, etc. Si la humanidad aplicase toda su voluntad de lucha a la explotación de toda energía disponible en la naturaleza, no solamente ella podría vivir con comodidad, sino que habría lugar sobre la tierra para millones de seres humanos más. Cuando pobre, en presencia de esta admirable lucha contra los elementos, nos resulta la guerra última. ¿Qué tiene ella que ver con la verdadera lucha por la existencia? En un producto de degeneración, la guerra es justa, pero no la guerra entre los hombres. La guerra fecunda para la soberanía de los hombres sobre las fuerzas de la tierra. Esta nueva guerra en la que apenas hemos combatido la millonésima parte y nuestro tiempo está armado para conducirla de una manera inaudita. Haber y Fischer. Nicolai, oponiendo esta lucha creadora a una lucha destructiva, la simboliza en dos tipos de sabios alemanes. Por una parte, el profesor Haber, que ha utilizado su ciencia para fabricar bombas
asfixiantes y para quien el porvenir nunca será indulgente, y el genial químico Emilio Fischer, que ha obtenido la síntesis del azúcar y que obtendrá quizás la de la clara de huevo. El fundador o el precursor del nuevo período de la humanidad, este será venerado en el porvenir como uno de los grandes vencedores en la lucha por la conquista de las fuentes de la vida. Habrá ejercido en verdad el arte divino de que hablaba Arquímedes. El fenómeno de la expansión de la guerra. Pero los razonamientos de Nicolai, que prueban que la guerra es contraria al proceso humano, se opone un hecho indiscutible, manifiesto, que trata de explicar la presencia actual de la guerra y su expansión monstruosa. No ha sido ella nunca más fuerte, más brutal, más general, y nunca ha sido más exaltada. Un interesante capítulo muestra que los apologistas de la guerra son raros en el pasado. Aún en los poetas de estas épocas guerreras que cantaban al heroísmo, la guerra no encuentra más que palabras de temor y de reprobación. El placer de la guerra en sí, es la literatura, una cosa moderna. Es necesario llegar a los Moltke, a los Steinmetz, a los Lasson, a los Bernardi y los Roosevelt para sentir celebrar la guerra con acentos de júbilo casi religioso. Y es necesario también llegar a la contienda última para ver los ejércitos que en la antigüedad griega no pasaban de 20,000 hombres, 100 a 200,000 en la antigüedad romana, 150,000 en el siglo XVIII, 750,000 bajo Napoleón y 2,5 millones en 1870, alcanzar los 10 millones en cada campo. El aumento es prodigioso y prodigiosamente reciente, aún admitiendo un choque próximo entre europeos y mongoles. Esta progresión no puede materialmente continuar más allá de 2 generaciones. El número de la población del globo no sería suficiente, pero Nicolai no se conmueve de la enormidad del monstruo que combate. Por el contrario, él ve en ello una razón de confianza en la victoria de su propia causa. Aquí haremos una pausa. Continuaremos más adelante con el título La ley del crecimiento de la guerra.